este tema que habíamos presentado al inicio del programa porque ha ido creciendo la problemática que se ha hecho visible a los ojos de todos sobre la etnia ahuajún, especialmente de los menores, de las menores ahuajún, que son víctimas de violación sexual. Hace algunas semanas venimos hablando de este tema porque se hizo público que se había denunciado a más de 500 profesores. Entre profesores y encargados, por supuesto, de esto que están viendo ustedes en las imágenes, que son las residencias estudiantiles. ¿Por qué existen estas residencias? Pues simple y llanamente porque estas comunidades están alejadas de la posibilidad de colegio en la ciudad. Por lo tanto, se crean residencias que son como hogares, que albergan donde las niñas viven y al mismo tiempo estudian. Pero se supone que el Estado tiene que garantizar la seguridad plena de estas criaturas y además condiciones mínimas. Pues bien, conocido el escándalo de las denuncias, luego se ha conocido la realidad de estas residencias. Y ustedes pueden apreciar, no sé si podemos poner a pantalla completa las imágenes, porque realmente la infraestructura es penosa, penosa. El abandono realmente, las camas, el estado de los colchones. Ya no tenemos ahí, vean ustedes, ¿no? Estos tenderos que supongo yo son para la ropa que estas chicas lavan, ¿no? Y que cuelgan ahí. Pero miren eso, miren esos establecimientos. No tienen condiciones mínimas de salubridad. No hay condiciones mínimas para dormir, para descansar. En el colmo de la preocupación de algunos que sí tienen una vocación de servicio y que están ahí para cuidarlas, en el colmo, para que ustedes grafiquen fácilmente cuál es el peligro que las acecha, se ha colocado alambres con púas en las ventanas. Y es una locura. Y uno dice, alambres con púas en las ventanas. ¿Porque las chicas se escapan? No. Porque quienes ingresan por esas ventanas, ¿no? Apenas se dan cuenta que falta, que no hay suficiente seguridad. ¿Para qué? Para aprovecharse sexualmente de estas criaturas. En un principio se dijo profesores, tutores, encargados. Hoy hablamos de mineros ilegales y no descartamos malos policías. La nota de Alcides Hoyos. Estamos ingresando acá a nuestra residencia estudiantil. Este es el origen de la cruda y triste realidad que padecen centenares de niños en los centros educativos de Amazonas. Estamos en las entrañas de las residencias estudiantiles que deberían ser cobijo de alumnos procedentes de zonas alejadas de la selva, pero que en realidad son el hábitat de depravados docentes y promotores que abusan de niños y niñas en condición de pobreza y desamparo, ya que viven lejos de sus padres. Tienen sus colchones que duermen en el piso, así también en la parte de allá les hace falta para que pongan sus cosas como armarios, de repente cómodas. Los escolares, sobre todo de secundaria, deben vivir en estos ambientes inseguros el paso de la infancia a la adolescencia. Niños y niñas entre 12 y 17 años creciendo a su suerte y con una privacidad sin puertas ni ventanas. Y acá también nos falta también sábanas, nos falta colchas, nos faltan mosqueteros porque en esta zona hay zancudo bastante y no tenemos. En Condorcanqui, provincia de frontera ubicada en la región Amazonas, se ha denunciado que las niñas ahuajún que viven en estas residencias son abusadas sexualmente con la promesa de que recibirán imprescindibles útiles de aseo como toallas higiénicas. Pero no solamente es a cambio de las toallas higiénicas, también les ofrecen ropa, les ofrecen lo que ellos necesitan, champú, les dan colonia o ya les regalan una sandalia. No solamente es por toalla higiénica, por la misma necesidad de ellas es lo que permiten que todas esas cosas pasen. Mi papá también lo vigila para que no agarre a las niñas que están ahí. Y a mis compañeras. Una lugareña, familiar de un niño ahuajún, comenta desde el anonimato esta abominable vida en las residencias estudiantiles. Teme por su integridad y la de sus seres queridos si revela sus nombres y apellidos. Hay padres que los dejan en la residencia a sus hijos a su cuenta, no se hacen responsables de ellos, no los visitan frecuentemente y les dejan desde el inicio hasta diciembre que acaba las clases, recién los recogen. ¿Y eso en qué comunidades ocurre? En la mayoría
en Cenepa y Santiago. ¿Cuántos niños hay acá en la residencia? En residencia tenemos acá son 24 alumnos. En 2019, tras un decreto de urgencia, se destinó dinero para que Foncodes mejore los cuartos de cientos de niños en Condorcanqui. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. La urgencia definitivamente no se evidencia en lo que hemos visto en cuanto a la mejora de las condiciones. Las leyes que sancionan a profesores abusadores, a quienes se suman otras autoridades de la zona, como policías y hasta alcaldes, reposa en la agenda del Pleno del Congreso. Esa ley se presentó y hasta el día de hoy no vemos que haya realmente sido agendada, llevada al Pleno, discutido. Ahí está. Cerca de 1000 niños han sido abusados por quienes debían cuidarlos. Muchos de estos casos no han sido siquiera investigados. Y mientras eso continúe así, las residencias estudiantiles lucirán como verdaderas casas del horror para los escolares más vulnerables. Yo me había quedado corta en la presentación, Alcides me ha corregido porque la cifra ya creció. Cerca de 1000 jovencitas han sido violadas por quienes, repito, deberían estar más bien cuidándolas y educándolas. Esa es la situación y hemos convocado esta noche a la doctora Rosario Sacieta, exministra de la Mujer. También nos acompaña el señor Edson Aguilar, vicepresidente de la iniciativa latinoamericana Voces Ciudadanas. Pero empezamos con la doctora Sacieta. ¿Qué pasa en el Congreso? ¿Por qué no se reglamenta finalmente o no se aprueba esa ley que mencionaba la exministra Marilú Martins? ¿Y por qué esto ha permanecido invisible durante tanto tiempo, Rosario? En primer lugar, un saludo a todos tus televidentes. ¿Por qué no hay en el Congreso una reacción? Porque creo que tienen otros menesteres, tienen otra agenda, no la agenda de la ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que aquí tenemos nosotros que ver que esta zona de Santa María de Nieva, de Condorcanqui, tiene una situación muy complicada. Mira, yo quisiera que nos apoyemos, permíteme, en las imágenes que estamos viendo. Las condiciones, ¿de quién depende o cómo hacer para revertir esta situación? Bueno, aquí tiene que haber una gestión multisectorial. Acá tiene que, en primer lugar, declarar esta zona realmente en emergencia, porque hay varios tipos de emergencia, y esta emergencia es una emergencia que ataca a la niñez. Tantos niños violados. Fíjate tú, yo quisiera que se entendiera un poco la UGEL. Por ejemplo, vamos al Ministerio de Educación. La UGEL tiene una comisión permanente para docentes en procesos disciplinarios. Casi todos han prescrito, ¿me entiendes? Y no solamente han prescrito. Te interrumpo porque en el año 2022 un sospechoso incendio se llevó también muchas denuncias. Claro. Borraron toda la evidencia, todos los expedientes que vinculaban a muchos de los lugareños, lamentablemente, en este tipo de abusos. Hoy estamos viendo eso. No hay Ministerio de Salud, no hay profesores. Es muy difícil llegar además. Porque, Mávila, solamente de alguna manera, entiendo, se está tocando el tema de la violación. Pero estos niños se han desgraciado de por vida por estos malditos. Tienen VIH. ¿Dónde están los retrovirales del Ministerio de Salud? Tienen gonorrea, sífilis, en el mejor de los casos. Enfermedades venéreas, pero lo más grave es el alto porcentaje, como dice la doctora Sacieta, del contagio del virus que provoca el SIDA. Y la muerte. Y la muerte. Si no hay retrovirales. Si no hay estos tratamientos, si no llegan, imagínense ustedes el trayecto que tiene que seguir, ¿no?, de pronto el médico de la ciudad para llevar los retrovirales y la continuidad. ¿Quién vigila esa continuidad en el tratamiento? Mira, ¿quién se hace cargo de los niños que tienen estas niñas de 13, 14, 15 años, Rosario? Les han desgraciado la vida. Y yo quiero que entiendan que esto no es un tema político. Porque cuando se habla de la infancia, se habla de la patria. Tú no puedes concebir cómo es posible que venga un megapuerto en Chancay, por decirte que es una maravilla que esté viniendo, y sin embargo tengamos niños que estén muriendo de VIH porque unos malditos los contagiaron al ultrajarlos. Entonces, tenemos Ministerio de Salud, tenemos Ministerio de Educación, tenemos la posibilidad
atención Ministerio de Justicia, hay una sola abogada que ve los casos de la Comisión de Procesos. Correcto. Y no quiero pensar en la ayuda psicológica, porque eso ya sería prácticamente un lujo. Y en realidad, esta población es invisible a nuestros ojos. Aquí en la ciudad nos preocupamos, en el Congreso, como ha dicho Rosario Zacieta, discuten de cualquier otra cosa. Este es el país invisible. Pero esto ya trascendió nuestras fronteras. Se ha convertido en noticia mundial, en escándalo mundial. Todo el mundo habla de la comunidad Aguajún, en todos los diarios internacionales, y lo que está pasando en el Perú. El señor que nos acompaña, el señor Edson Aguilar, es vicepresidente de la iniciativa latinoamericana Voces Ciudadanas, porque va a presentar una denuncia formal. Así es, Mávila. Mira, la situación no solamente es alarmante, y como bien decía Rosario, esta situación debe declararse en emergencia nacional. ¿Qué hacen los congresistas en su semana de representación al mes? Todos se quedan en la ciudad. ¿Quiénes van a estas zonas? Y eso es grave, realmente es grave, porque no solamente es el Estado quien tiene que proteger y garantizar derechos, sino que tenemos autoridades, entes rectores que justifican, entre comillas, al decir que son prácticas culturales. Correcto. ¿La denuncia ante quién se va a presentar? Permítame. Ante el Comité de Naciones Unidas de los Derechos del Niño. Comité de Naciones Unidas. ¿A quién se va a denunciar? Al Estado peruano, porque aquí no se trata de un solo sector. Aquí es multisectorial. El abordaje tiene que ser multisectorial, porque esto como Estado tiene no solamente que avergonzarnos, tiene que interpelarnos como Estado, inclusive como sociedad también, porque no estamos hablando de hechos que han ocurrido el mes pasado. Esto tiene ya varios años, tiene varias gestiones locales, regionales, gobiernos nacionales que han dado a la espalda. Veíamos cómo el Ministerio Público y el Poder Judicial dice que no tienen presupuesto para llegar a la zona. Eso es inconcebible. Yo fui autora de la Ley de Defensa Pública, que era el defensor para el vulnerable. Creo que Defensa Pública tiene que honrar esta institución. Son 500 casos. ¿El defensor del pueblo, dices? No, Defensa Pública. Defensa Pública. Lo tiene el Ministerio de Justicia. Correcto, pero 30 abogados para la parte posterior, lo sé. Sí. ¿Cómo hacemos para prevenir? Primero tenemos que arreglar todo este asunto. Claro, pero entre tanto, no sé si se dan cuenta, estas niñas se van a quedar sin estudiar, ¿no? Después del escándalo que se ha suscitado. Las chicas que hoy tienen hijos, producto de esas violaciones, ya tienen un problema. Es decir, el problema es mucho más grande que la fotografía de las residencias. Así es, claro. No solamente eso. Tú tienes el tema del VIH, de las enfermedades venéreas, la no participación del Ministerio de Salud para dar los retrovirales, para apoyar psicológicamente, porque estas niñas para mí casi están perdidas. ¿Cómo puede ser posible que tú a la madre Aguajún le digas, tienes que pagar 200 soles? Tu hijo fue ultrajado, ¿ya? Si quieres ir al Pequepeque o quieres meterte en una chalupa, vale 1.500. Son 10 niños ultrajados, son 1.500, 150 cada uno. ¿Por qué el Ministerio de Defensa? ¿Por qué el Ministerio de Defensa no se saca el corazón? Porque la bandera no solamente es 7 de junio. La bandera es decir, aquí estamos. Y está aquí la Marina o está el Ejército y ponen chalupas para poder llevar. Ya los niños están quemados. Entiendo y los comento a ambos. Entiendo que hay una comisión que está allá, no sé si es solamente el Ministerio de Educación, pero que están analizando, van a trabajar 60 días. Pero este es un asunto de Estado. Como ustedes han dicho, la presidenta ha partido a China. Enhorabuena, traigamos todas las inversiones al país. Pero la tarea principal del gobierno es velar por esa población. Ahí está el rol subsidiario. La gente que está abandonada, condenada a no tener una oportunidad de vida. Niños que tienen todo el derecho, que tienen la misma inteligencia, los mismos talentos que cualquiera. Pero no las mismas oportunidades. Está bien, es que son tratados como ciudadanos de segunda. Porque invisibles, porque están invisibles. Pero no solamente invisibles, ¿no? Lo decían. No solamente vemos en Lima, cómo en Lima se quejan del desabastecimiento de los antirretrovirales para VIH. Imagínate. ¿Ok? En Lima, en las principales ciudades, en el interior del país, eso ocurre, pero a mansalva, ¿no es cierto? Están los niños condenados, expuestos no solamente a violaciones, lo que decías tú, salud mental. O sea, es una emergencia de salud mental el trabajar con estas niñas que han dejado de ir al colegio, estas niñas que han sido abusadas, estas madres que son silenciadas
Y muchas veces no solamente eso, sino que además el derecho a la justicia les es negado. Las compras con dinero. A ver, ropa, yo quería toallas pedirles un higiénicas. instante antes de que nos vaya a ganar el tiempo, porque tenemos un video donde una de las chicas nos da el testimonio sobre cómo vive, más allá del tema del abuso sexual y del problema de salud. ¿Cómo vive todos los días? ¿Cómo es amanecer? ¿Cómo el es déficit despertar alimentario. ahí durante todo el día, convivir en un hacinamiento, ¿no? Residencias que aquí la producción con toda razón dijo, estas son residencias de terror, deplorables. Vamos a escuchar eso, o vamos a ver las imágenes. Residencias. Los colchones no son adecuados y tampoco no tenemos lo primordial, lo que se necesita es el espacio donde las salas, porque tal como es residencia, tiene que contar con sus propios servicios y entonces no lo contamos y lo que necesitamos son, digamos, más que todo, necesito que tenga buena infraestructura, digamos, que puede ser a veces en otras residencias tienen una mejor implementación, ¿no? Porque mayorías anteriormente había las camas, pero de acá un colchones bien, entonces no se puede dormir. Por ejemplo, acá las camas, mira, las tablas. Solo de acá, mira, así están las camas también. Y falta también las paredes, también hay muchos zancudos también. Entonces sufren eso también porque en caso se internó también. Y eso. Cocina. La cocina. Y falta los servicios más también. Esas son las condiciones. Yo quisiera que nuestros invitados hagan la exhortación, pero yo me quiero sumar o abrir la mesa pidiéndole, a ver, el ministro de Salud que se ha ido en la comitiva a China con la presidenta Dina Boluarte, ¿no debería haber declarado en emergencia esta situación y él estar ahí? ¿Cuál es el papel del ministro de Salud en China? La verdad, no entendemos. ¿La presidenta ha dicho alguna palabra? ¿Ha dirigido algún tipo de mensaje directo como mujer, como mandataria? Por favor, nuestros invitados, palabras finales, Rosario. El colegio, y quiero llegar a esto, el colegio Moisés Moreno Romero, de CENEPA, hay un profesor que ha obligado a los niños a tener actividad sexual con él siendo pasivo. Esa es la situación. Eso es lo que está pasando. Entonces, tenemos defensa pública, por favor, 20 o 30 abogados, formen una brigada, esto le corresponde al Ministerio de Justicia. Ministerio de Salud, tú no puedes quedarte callado, tienes que hacer retrovirales, psicólogos, psiquiatras. Y bueno, luego empezamos con la infraestructura de cámara GESEL, de médico legista y Ministerio de Defensa, ver el tema de las chalupas. Señora Aguilar, estas condiciones son parte de la denuncia. Claro, parte de la precariedad. Porque estás inadmisible. sometiendo a esta población a este estilo de vida. Exacto, esa precariedad inadmisible, inaceptable, la tenemos no solamente en la infraestructura y en lo que están expuestas esas niñas y esos niños, sino además vemos una precariedad moral, porque los silencios son muy elocuentes, los silencios nos están gritando que estas niñas no importan, que estas niñas son invisibles, que estas niñas pueden esperar. Ojo, el Perú ha recibido una sentencia del Comité de Naciones Unidas por el Derecho del Niño por un caso. No se practicó un aborto terapéutico, el famoso caso Camila. Claro. Sin embargo, de 11 medidas dictadas, apenas parcialmente se ha cumplido una. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con estas niñas? Van a tener que esperar 40 años, como acabamos de ver por los casos, ¿no es cierto?, que recién se han dictado sentencia. Esas situaciones no pueden pasar. Y nosotros vamos a, no solamente a llevar la denuncia al Comité de Naciones Unidas, ¿no?, sino también a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esta situación es inaceptable y sí es responsabilidad del gobierno actual y de los congresistas, ¿no? Del Estado en su conjunto. Quisiera compartir con ustedes un pronunciamiento de algunas de las lideresas de la etnia Awajún. Vamos a escucharlo. Pronunciamiento de mujeres Awajún frente a las declaraciones del ministro de Educación y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables sobre violaciones sexuales en el pueblo Awajún. Son ofensivas para el pueblo Awajún y en especial para las mujeres. Con estas declaraciones trasladan la culpa del agresor a la víctima y esto no se debe tolerar. Quien piensa así no hará nada para resolver este grave problema y tiene prejuicios en relación a un pueblo que no conoce.
Que existan 524 denuncias significa un gran esfuerzo de la población abajún, principalmente de las víctimas, para exigirle al sistema educativo el cese de las agresiones sexuales y sanción para los responsables. Bien, ese ha sido el pronunciamiento. Hace rato que están exigiendo primero las disculpas del caso al ministro de Educación, que se refirió a esto como prácticas culturales, luego a la ministra de la Mujer, que lo secundó en esos comentarios. Pero más allá de las disculpas, vamos a los hechos y vamos a la realidad, ¿no? Entendemos la indignación de las mujeres, pero nuestra preocupación sobre todo es como mañana, pasado mañana, estas niñas ya no tienen que vivir aquí. Inmediatamente deberían haber sido evacuadas para un control médico. Es lo mínimo que podemos hacer por las chicas que están ahí, por las niñas y los niños, ojo. Y una investigación severísima de la UGEL, y una inspección, una fiscalización de cómo se administran estas residencias estudiantiles que hoy se han convertido en cárceles, en prisiones, donde incluso muchas de estas pequeñas llegan a perder la vida por un embarazo mal llevado, malnutrición, enfermedades que no se pueden controlar ni atender, y ya no hablamos de los problemas de salud mental. Gracias a nuestros invitados por estar esta noche con nosotros. Entre tanto, por supuesto, la presidenta Dina Boluarte ha encabezado una comitiva. No estamos criticando el viaje de la presidenta. Ojo, ella tiene que cumplir con su papel como mandataria, atendiendo a una invitación del presidente de China. Vamos a ser sede de APEC, interesantísimo todo, pero sí nos llamaba la atención la comitiva, ¿no? ¿Qué hace el ministro de Salud ahí? No entendemos, la verdad, ¿en qué puede el ministro de Salud contribuir para que una empresa china venga y decida poner grandes capitales acá para invertir en industria?